A ver, imagina por un momento uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, la zona de exclusión de Chernóbil. Un paisaje que, bueno, se quedó congelado en 1986, marcado por el peor desastre nuclear de la historia. Y ahora imagina que, pegados a las paredes del propio reactor dañado, los científicos descubren algo que desafía toda lógica. Vida. Y no cualquier vida, no. Una comunidad de hongos de un color negro intensísimo que parecen no solo resistir la radiación, sino, bueno, prosperar en ella. Y claro, esa observación, en un lugar tan extremo, desató una pregunta monumental que todavía resuena. ¿Están estos hongos, de alguna manera, alimentándose de la radiación? O sea, ¿han desarrollado una especie de superpoder biológico que les permite transformar una fuerza destructiva en energía para vivir? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en ese misterio. Tenemos sobre la mesa un artículo de ABC Ciencia que recopila décadas de investigación. Y bueno, nuestra misión es separar la ciencia real de la ciencia ficción. Entender qué está pasando realmente en el corazón de Chernóbil. Vale, pues empecemos por el principio. Por el hallazgo en sí. El artículo nos sitúa en los años 90. El desastre ya había ocurrido hacía unos años y yo me imagino la zona como un lugar absolutamente muerto. ¿Qué llevaba a un equipo de científicos a meterse ahí a buscar? Hongos. Pues era casi una misión de curiosidad científica en un entorno que era, postapocalíptico. El equipo ucraniano, con la microbióloga Nelly Zdanova al frente, se adentró en esa zona de 30 kilómetros. Y tienes razón, las expectativas eran nulas. La radiación era letal. Pensemos que los liquidadores, la gente que trabajó en la limpieza, sufrieron consecuencias terribles. Entrar ahí a buscar vida microscópica era muy audaz. Esperaban un desierto biológico. Y en lugar de eso se encontraron con un jardín, uno muy peculiar, eso sí. Vaya. La sorpresa fue mayúscula. No solo encontraron vida, sino que llegaron a catalogar hasta 37 especies distintas de hongos proliferando. Y aquí viene el primer patrón que les llamó la atención. Casi todos tenían algo en común. ¿El qué? Eran predominantemente oscuros, de un color negro muy, muy intenso. Y supongo que alguna especie destacaría sobre las demás. Sí, había un rey indiscutible, un hongo llamado Cladosporium sphaerospermum. Estaba presente en prácticamente todas las muestras, sobre todo en las más cercanas al núcleo del reactor. Se convirtió, en el protagonista de toda esta historia. Su abundancia ahí era una auténtica provocación biológica. Entiendo. El color negro a mí me hace pensar inmediatamente en la melanina, el pigmento que tenemos en la piel, ¿no? Precisamente, es el mismo tipo de pigmento. La primera hipótesis del equipo de Zdanova fue la más lógica, la más directa. La melanina, que nos protege de la radiación ultravioleta del sol, pues debía estar actuando como un escudo para estos hongos. Un parasol nuclear a escala microscópica, vaya. Eso es, un escudo contra la radiación ionizante, que es mucho más peligrosa. Pero claro, eso tiene todo el sentido. Pero el artículo sugiere que fueron un paso más allá. Y ese fue el salto conceptual que lo cambió todo. Postularon que quizás la melanina no era solo un escudo pasivo. Plantearon la posibilidad de que, además de protegerlos, les permitiera de alguna forma capturar y aprovechar la energía de la radiación. O sea, no solo sobrevivir a ella, sino utilizarla como sustento. Una idea revolucionaria, que abrió un debate científico que dura hasta hoy. A ver, un momento. La idea de un escudo de melanina la compro, tiene sentido. Pero esto de comer radiación, a mí me suena a cómic, a Hulk. Me cuesta imaginar el mecanismo. ¿Hay alguna evidencia científica seria detrás de esto? Es una pregunta excelente, porque es justo ahí donde la comunidad científica se dividió. La especulación se convirtió en una hipótesis seria con un estudio clave liderado por los investigadores Dada Chova y Casadevall en Estados Unidos. Cogieron a nuestro hongo protagonista y lo sometieron a pruebas en el laboratorio. ¿Y qué pasó? ¿Qué descubrieron? Pues descubrieron algo que parecía confirmar la sospecha. Expusieron al hongo a niveles de radiación altísimos, similares a los de Chernóbil, y observaron que no solo no le hacían daño, No me digas. sino que parecían estimular su crecimiento. Crecía más rápido y más fuerte. Fue el primer indicio experimental de que algo más estaba ocurriendo. Y de ahí sale el nombre este que proponen, ¿no? Radiosíntesis. Suena muy parecido a fotosíntesis, claro.
La analogía es intencionada. Totalmente. Y es lo que hace la teoría tan atractiva. En 2008 propusieron formalmente el término. La idea es que la melanina, en lugar de la clorofila, estaría capturando los fotones de alta energía de la radiación y convirtiendo esa energía en energía química para el hongo. Una especie de fotosíntesis nuclear, por simplificarlo mucho. Exacto. Si se demostrara, reescribiría partes enteras de los libros de biología. Vale, pero si esto es un descubrimiento tan enorme porque no está en todas partes, todo el mundo está convencido, me da la sensación de que aquí hay un pero bastante grande. Y es un pero muy grande, sí. El artículo cita a Germán Orizaola, un zoólogo de la Universidad de Oviedo, que es un gran experto en Chernóbil, y su visión, como la de muchos otros, es mucho más escéptica. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación alternativa? Pues una mucho más terrenal. La selección natural en estado puro. Lo que Orizaola y otros argumentan es simple. Sabemos con total certeza que la melanina protege de la radiación. Es un hecho. De acuerdo. Pues bien, en un ambiente normal tienes hongos un poco más oscuros y otros un poco más claros. Cuando ocurre un evento de radiación masiva como el de Chernóbil, ¿quién sobrevive? Los que tienen más melanina, los más oscuros. Exacto. El resto muere. Así que los supervivientes, los oscuros, son los que se reproducen y llenan el ecosistema. No es que desarrollaran un superpoder, es que eran los únicos que estaban equipados para sobrevivir desde el principio. Entiendo. Una teoría es casi vida alienígena y la otra es evolución en modo avance rápido. ¿Hacia qué lado se inclina la balanza de la evidencia? Pues ahí es donde la teoría de la radiosíntesis empieza a flaquear. La evidencia es como mínimo contradictoria. Un estudio posterior de la propia Nelish Danova, la descubridora original, encontró algo decepcionante para la teoría. ¿El qué? De 47 especies de hongos con melanina que analizó, solo 9 crecían activamente hacia una fuente radiactiva. La gran mayoría no mostraba ninguna preferencia. O sea que no parecían estar buscando su comida. Eso parece. Y hay más. Un estudio mucho más reciente, de 2022, fue todavía más directo. Compararon el crecimiento de un hongo con melanina y una versión mutante del mismo sin melanina. Los expusieron a la radiación y nada, no. Y nada. No encontraron ninguna diferencia significativa en su crecimiento. El mecanismo exacto de la radiosíntesis, el cómo lo hace, si es que lo hace, nunca ha sido identificado. Sigue siendo una caja negra. Vale, la idea del superpoder queda en el aire. Pero su resistencia es innegable. Tan innegable que no pasó desapercibida para otros científicos con problemas, mucho más allá de nuestro planeta. ¿Me estás diciendo que este hongo ha salido de la zona de exclusión y ha llegado al espacio? Literalmente. El Cladosporium sphaeroespermum se convirtió en astronauta. Fue enviado a la Estación Espacial Internacional. Vaya, ¿para qué? El objetivo del experimento, publicado en 2022, no era buscar la radiosíntesis, sino algo mucho más práctico. El mayor peligro para los astronautas en misiones largas, como un viaje a Marte, es la radiación cósmica. Claro. Así que la idea era investigar su potencial como un escudo biológico. Un momento. Hablamos de construir bases en Marte y pintarlas con un hongo de Chernóbil para que actúe como un campo de fuerza. Suena a ciencia ficción pura. La idea es esa, y es menos descabellada de lo que parece. Un escudo que se repara a sí mismo, que crece, sería revolucionario, mucho más ligero y eficiente que planchas de plomo. De acuerdo, es increíble. Lo llevaron a la estación espacial y ¿qué pasó? ¿Funcionó? Y demostró ser extraordinariamente resistente. Atenuó parte de la radiación que llegaba a los sensores, así que como escudo potencial tiene. Pero, sigo notando un pero en tu tono. Porque lo hay. Incluso los responsables de ese estudio son muy cautos. Afirman que todavía están muy lejos de poder demostrar que el hongo gana energía metabólica de la radiación. O sea, volvemos al punto de partida. Es un escudo fantástico, pero la idea de que se alimenta de la radiación sigue siendo una hipótesis. De acuerdo. La historia del hongo astronauta es alucinante, pero nos devuelve a lo mismo. Es un gran escudo, quizás no un comedor de radiación. ¿Menciona el artículo alguna otra evidencia que apoye la teoría de la selección natural? Sí, y es un caso igual de llamativo. También investigado por el equipo de Germán Orizaola. No es un hongo, sino un animal, las ranas. Una especie llamada Hyla orientalis. Ranas. ¿Qué tienen de especial estas ranas? Pues que normalmente son de un color verde brillante, muy vivo.
Pero el equipo de Orizaola, en la zona de exclusión, empezó a encontrar ejemplares de un color marrón muy oscuro e incluso algunos completamente negros, como un trozo de carbón. El primer pensamiento es la mutación. La radiación alteró sus genes y las volvió negras. Es la conclusión más intuitiva, sí, pero la realidad es mucho más elegante y de nuevo apunta a la selección natural. Lo que ocurrió es que antes del accidente, en la población de ranas ya existía una variación natural de color. Algunas nacían con la piel un poco más oscura que otras, tenían más melanina. Ya veo por dónde vas. Exacto. Cuando se produjo la explosión, la radiación actuó como un filtro brutal instantáneo. Las ranas de color verde claro, con menos melanina, murieron. ¿Quiénes sobrevivieron? Las que casualmente tenían la piel más oscura y estaban mejor protegidas. Y fueron esas las que se reprodujeron. Y pasaron sus genes de piel oscura a las siguientes generaciones. No es que la radiación las volviera negras, es que mató a todas las que no lo eran. La catástrofe fue un filtro evolutivo gigantesco instantáneo. Es increíble. Pero, ¿están bien? O sea, ¿sobrevivieron pero son ranas sanas? Esa es la parte más asombrosa. Las analizaron a fondo y el artículo es muy claro. No encontraron ningún efecto negativo en su salud, ni en sus niveles de estrés, ni en su esperanza de vida, ni en su envejecimiento celular. Nada. Son ranas perfectamente sanas que simplemente son muy oscuras. O sea, que son súper resilientes, saludables y negras. Una prueba viviente de la selección natural a una velocidad de vértigo. Exacto. El caso de las ranas es casi un ejemplo de libro de texto. Refuerza la idea de que lo que vemos en Chernobyl no es magia, sino biología evolutiva bajo una presión extrema. Entonces, si unimos todas las piezas, empezamos con un misterio sobre hongos que comen radiación. Y después de analizar toda la evidencia, desde el laboratorio hasta la estación espacial, y ahora con estas ranas, la respuesta parece ser menos un superpoder y más el truco más antiguo de la evolución. Exactamente. El poder protector de la melanina, un rasgo que ya existía, combinado con la eficiencia implacable de la selección natural. Los más oscuros, tanto hongos como ranas, estaban mejor equipados y sobrevivieron. Pero el artículo no termina ahí, ¿verdad? Concluye con una reflexión que va más allá de esto. Así es. Y es quizás la parte más impactante. Tras la marcha forzada de los humanos, la zona de exclusión se ha convertido en una reserva natural inesperada. La ausencia de agricultura, de industria, de caza, ha permitido que la vida salvaje regrese de una forma espectacular. Hay osos, lobos, linces, caballos salvajes. La naturaleza ha reclamado su territorio. Con una fuerza asombrosa. Y esto nos lleva a la pregunta final que plantea el propio artículo. Una reflexión casi filosófica. ¿Qué es? Pues que la rápida y exuberante recuperación del ecosistema, a pesar de la radiación, nos obliga a plantear una cuestión provocadora. Si la vida puede sobreponerse a un desastre nuclear en apenas unas décadas, cuando los humanos desaparecen, ¿qué nos dice eso sobre cuál es la amenaza más persistente para el planeta? ¿Nuestra radiación o nuestra simple presencia?